Imaginemos por un momento que tenemos el encargo de diseñar una ciudad entera, ¿vale? Pero basándonos en una premisa súper estricta, y es que, como mucho, jamás van a vivir allí más de 10.000 personas. Claro, una cifra fija y, digamos, inamovible. Exacto, inamovible. Entonces, con esa cifra en mente, pues trazas unas avenidas preciosas, asignas unos códigos postales muy concretos, y la verdad es que todo funciona como un reloj suizo. Hasta que deja de hacerlo, claro. Eso es, porque una mañana te despiertas, miras por la ventana y resulta que la población ha explotado. O sea, hay miles de millones de personas agolpándose en las calles exigiendo tener su propia casa y su propio buzón. Y, bueno, ese colapso, esa especie de pesadilla logística, es exactamente lo que le pasó a la red global con las direcciones de Internet. Sí, totalmente. Es que llevamos décadas funcionando con IPv4, que es un sistema diseñado en una época donde los ordenadores eran, pues eso, unos armatostes gigantescos de laboratorio. Carísimos, además. Carísimos y súper escasos. O sea, ese sistema daba para unos 4.300 millones de direcciones, que suena a mucho, pero es un límite que la humanidad sobrepasó hace ya muchísimo tiempo. Sí, sí, hace una eternidad en años de Internet. Y a ver, leyendo las fuentes para nuestra inversión profunda de hoy, veo que la reacción inmediata de la industria ante esa escasez fue hacer lo que solemos hacer siempre, poner parches. Exacto, las famosas tiritas arquitectónicas. Se inventaron 1.000 trucos para compartir direcciones públicas y exprimir al máximo la vida útil de un sistema que, francamente, estaba técnicamente agotado. Claro, pero la ingeniería de redes tiene un límite, ¿no? Llega un punto en el que el edificio ya no soporta más anexos temporales. Y ahí es donde entra nuestra misión de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la documentación técnica del protocolo IPv6. Una inmersión más que necesaria, la verdad. Desde luego. Porque me ha quedado clarísimo que esto no va simplemente de añadir una piscina más grande, llena de números aleatorios para salir del paso. O sea, es una reinvención total desde los cimientos, un rediseño absoluto de cómo se comunican las máquinas. Sí, y de cómo se agiliza el tráfico mundial, que es vital, preparando el terreno para un futuro inminente donde, oye, cada bombilla, cada reloj y cada sensor de temperatura de una fábrica estén conectados a la red. Una locura. Vale, vamos a desglosar esto, porque sabemos que la transición a IPv6 está siendo lenta. Los costes de actualizar el hardware a nivel mundial son brutales, pero las fuentes insisten en que es un paso absolutamente ineludible. Ineludible. Y fíjate, yo diría que es salvador. Lo fascinante aquí es que este cambio no solo soluciona el problema evidente de la cantidad de números, sino que ataca de raíz problemas gravísimos de rendimiento. Rendimiento puro y duro. Sí, sí, los procesadores de los routers actuales sufren una barbaridad intentando gestionar tablas de encaminamiento en IPv4 que son un auténtico caos. IPv6 viene a poner un orden matemático muy elegante, simplificando la vida a toda la infraestructura. Vale, pues pongamos esto en perspectiva y entremos con los números, porque el salto cuantitativo es para caerse de la silla. Pasamos de los 32 bits de IPv4, que, bueno, son 4 bytes, a unas direcciones de 128 bits. Esos son 16 bytes de longitud. Una burrada. Es una burrada. El objetivo central de diseño era poder manejar millones y millones de redes. Y la cifra que nos dan las fuentes es, a ver, lo leo textualmente, 3,4 por 10 elevado a la 38 nodos direccionables. Madre mía. Sí, sí. Para quienes nos escuchan se hagan una idea real de este volumen, equivale a unos 50 octillones de direcciones por cada persona viva en el planeta. Es que el cerebro humano casi no puede procesarlo. Es que es un espacio de direccionamiento diseñado con una premisa muy audaz. Y es que la humanidad nunca más, pero nunca más, tenga que enfrentarse a una migración de protocolo, por falta de IPs. Ojalá sea verdad, pero a ver, me pongo en la piel del router y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Si de repente paso de tener que gestionar un listín telefónico de 4.000 millones de direcciones a uno de billones y billones, ¿no se colapsaría la memoria de los equipos? Es una duda súper lógica. Claro, porque desde fuera parece contraproducente. A más direcciones posibles, pues más memoria RAM y más procesador hace falta para encontrar la ruta correcta, ¿no? Pues, y aquí está la magia, ocurre exactamente lo contrario. Y todo es por cómo se estructuran esas direcciones.
Fíjate que en IP4, precisamente por la escasez, las direcciones se iban asignando a trozos, a cuentagotas. Se daba lo que había libre en ese momento. Eso es. Se rompió cualquier orden geográfico. Entonces un router tiene que tener miles de excepciones en su tabla, porque las redes están fragmentadas por todo el mundo. Ya, un lío tremendo. Un lío. Pero con IPv6 hay tantísimo espacio que los ingenieros pueden implementar un encaminamiento geográfico hiperestructurado. Podemos agrupar bloques gigantescos por continentes, luego por países, luego por proveedores. Ah, vale. O sea, eliminas la necesidad de tener tablas con rutas infinitas y caóticas. Es un orden impecable. Exacto. Se resume la ruta y el router respira tranquilo. Claro. Y este rediseño masivo también cambia por completo la cara de las propias direcciones. Porque ver una dirección IPv6 escrita, oye, impone bastante respeto. Totalmente. Asusta un poco al principio. Ya no usamos el clásico sistema decimal separado por puntos, el famoso 192.168.1.1 de toda la vida. Ahora entramos de lleno en el territorio del sistema hexadecimal. Es que al tener que manejar 128 bits, si usamos el sistema decimal antiguo, nos daría una cadena de números larguísima. Sería ilegible. Ya, imposible de memorizar. Por eso, en IPv6 las direcciones se representan mediante 8 grupos de 4 caracteres hexadecimales, separados por 2 puntos. Sería algo como 2001, 2 puntos, 0db8 y así hasta completar los 8 bloques. Hombre, pero escribir todo eso cada vez que configuras un cortafuegos o un servidor sería una tortura para cualquier administrador de sistemas. Una pesadilla, sí. Por suerte, y esto me parece brillante, las fuentes detallan unas reglas de compresión muy elegantes, una especie de atajos visuales. Si dentro de uno de esos 8 bloques tienes ceros a la izquierda, pues te los puedes saltar. Exacto. Los omites y listo. Y mejor aún, si tienes un grupo entero o varios grupos consecutivos que son solo ceros, los eliminas de un plumazo y los sustituyes por un doble punto. Simplemente escribes los 2 puntos 2 veces seguidas. Es una técnica de compresión visual tremendamente útil. Si tienes una dirección que es casi todo ceros, se te queda en apenas unos pocos caracteres. Pero ojo, porque aquí hay una regla de oro estricta en el protocolo. A ver. Ese símbolo de doble punto solo se puede usar una vez por cada dirección IPv6. Fíjate que eso al principio, leyendo las fuentes, no lo entendía. Yo pensaba, a ver, si tengo 2 huecos enormes llenos de ceros en distintas partes, ¿por qué no comprimo los 2 y acabo antes? Porque romperías la lógica matemática al reconstruir el paquete. El sistema operativo sabe que la dirección completa tiene que tener exactamente 8 bloques. Vale. Entonces, si usas el doble punto una sola vez, la máquina cuenta los bloques que sí has escrito, imagínate que son 3, y deduce automáticamente que ese doble punto esconde los 5 bloques de ceros que faltan. Claro, 3 más 5, 8. Eso es, pero si usaras el doble punto 2 veces en lugares distintos, el sistema no tendría forma humana de saber cuántos ceros van en el primer hueco y cuántos en el segundo. Sería totalmente ambiguo. Vale, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, dentro de este nuevo lenguaje, las fuentes también nos muestran un cambio radical en los tipos de direcciones, en cómo los dispositivos se hablan en una red local. Y me ha sorprendido ver que han liquidado a un viejo conocido, el broadcast. Sí, el broadcast desaparece por completo y te aseguro que es uno de los grandes alivios para el rendimiento de las redes locales. Pero, a ver, siempre pensé que el broadcast, que es enviar un mensaje a todos los equipos a la vez, era más eficiente que ir uno por uno. Es eficiente para el que envía, claro, pero es letal para los que reciben. Imagina una oficina con 100 ordenadores y teléfonos. Cuando un equipo enviaba un paquete broadcast, las tarjetas de red de los otros 99 tenían que interrumpir a su procesador, parar lo que estaban haciendo, leer el paquete entero ¡Ostras! y solo entonces darse cuenta de que no era para ellos y descartarlo. Era un desgaste de CPU constante. IPv6 soluciona esto usando multicast. Multicast. Que vendría a ser de uno a muchos, pero con un matiz importante, según leo. Sí, el matiz es que es de uno a un grupo específico que ha pedido escuchar. Si un router envía un anuncio de red, lo hace a una dirección multicast. Y los dispositivos que no necesitan esa info simplemente ignoran la señal eléctrica, a nivel de hardware. Ni se enteran, vaya. Su procesador ni se inmuta. Me cuadra muchísimo más. Y además del multicast y el unicast de toda la vida, las notas destacan una tercera categoría,
las direcciones Anycast, que básicamente envían tu tráfico al nodo más cercano. Ideal para el balanceo de carga en Internet. Sí, parece magia. Pero espera, porque aquí me surge una duda. Si yo intento acceder a un servicio mundial con una IP Anycast, ¿cómo sabe un router en Madrid dónde está físicamente el servidor más cercano? ¿No añade eso una sobrecarga brutal intentando medir distancias reales? Esa es la típica trampa mental en la que caemos con la palabra cercano. A los routers les da exactamente igual la geografía física. No saben si un cable cruza un océano o va a la calle de al lado. Entonces, ¿qué miden? Evalúan la topología de la red mediante protocolos como BGP. Para ellos, más cercano significa el camino que requiere menos saltos lógicos a través de otros routers. Ah, claro, saltos lógicos. El proveedor mirará su tabla topológica y enviará tu paquete por la ruta más corta a nivel de red. No hay ningún cálculo geográfico extra. Entendido. Dejamos las distancias físicas a un lado. Y avanzando en la documentación, hay un cambio de modelo de direccionamiento que realmente me voló la cabeza. A ver, cuéntame. Pues que en IPv4 un ordenador tenía su IP y se acabó, era su matrícula. Pero en IPv6 la filosofía es que las direcciones identifican a las interfaces de red, no al nodo entero. Y lo más loco es que cada interfaz asume que va a tener múltiples direcciones a la vez. Es como tener múltiples personalidades dependiendo de con quién hables. Sí. Y todo se basa en el alcance o el scope. Exacto, el alcance. Las fuentes dicen que la primera dirección que se genera obligatoriamente es la local del enlace, la link local, con el prefijo FE80. Y esa solo para tu red física inmediata. Claro, y son súper categóricos con esto. Un router jamás reenvía un paquete link local hacia afuera. Jamás. Es el equivalente a hablar con alguien en tu misma habitación física. La voz no atraviesa las paredes. Vale. Y luego subimos un escalón y tenemos la local única, o ULA, con el prefijo FC00, que sería como las direcciones privadas antiguas, las 192.168. Efectivamente, pensadas para que una gran empresa enrute tráfico interno sin salir a Internet. Y además hay direcciones especiales, ¿eh? Tenemos la de loopback, La famosa 127.0.0.1. que ahora es simplemente $1, para que el sistema haga pruebas enviándose paquetes a sí mismo. Oye, y vi que reservaron el prefijo 2001.0db8 solo para manuales y ejemplos de documentación. ¡Qué detalle tan elegante! Sí, para no pisar IPs reales en los libros. Pero a nivel práctico, si mi teléfono tiene una link local, una ULA y una global pública a la vez, ¿cómo demonios sabe el sistema cuál usar en cada momento? Pues mirando la dirección de destino. Si tú pides imprimir algo y la impresora tiene una IP y link local, tu sistema elige usar su propia link local como origen. Si vas a una web en Japón, con IP global, usará tu IP global. Así el tráfico local se queda aislado y seguro por diseño. Brillante. Y ya que mencionas las direcciones globales Unicast, aquí es donde la estructura matemática brilla de verdad. Para salir al Internet público, estas direcciones empiezan por el prefijo binario 001, o sea, un 2 o un 3 en hexadecimal. Como el prefijo 2000. Eso es. Pero lo que me parece una limpieza absoluta es cómo han dividido esos 128 bits, la famosa estructura 50-50. Adiós a las máscaras de red variables y los dolores de cabeza, sí. Es que en IPv4 repartir IPs era como cortar una tarta en trozos cada vez más ridículos para no desperdiciar nada. El VLSM, las clases A, B y C, una pesadilla matemática. IPv6 corta la tarta por la mitad. 64 bits para identificar la red y 64 bits para el dispositivo, el host. Férreamente establecido, además. Y dentro de esos primeros 64 bits de red, los primeros 48 son tu prefijo de enrutamiento global, tu parcela en Internet, digamos, y te sobran 16 bits para el ID de subred. Que parecen pocos, pero con 16 bits una empresa puede crear más de 65.000 subredes internas. Es absurdo. Y ese prefijo de 48 bits te lo dan los registros regionales de Internet, los RIRS, según tu zona geográfica. Lo cual nos lleva a la mayor ventaja de rendimiento, la sumarización de rutas. Esto es mi tal. Yo lo pensaba con una analogía postal. Sería una locura que Correos en España tuviera que memorizar cada casa de Francia. Solo lee la etiqueta para Francia y lo manda en un salto. ¿Exactamente igual? Los proveedores publican un único bloque gigante resumido, ocultando miles de subredes de clientes debajo. El impacto en los routers troncales es colosal.
Consultan sus tablas en microsegundos, porque ya no buscan entradas inconexas, todo está agrupado geográficamente. Eficiencia pura. Y hablando de eficiencia bajo el capó, las fuentes hacen una comparación brutal entre las cabeceras, los headers, de IPv4 e IPv6, porque de entrada suena contradictorio. Si la dirección IPv6 es muchísimo más larga, ¿cómo procesa el router la cabecera más rápido? Porque la cabecera de IPv6 tiene un tamaño fijo de 40 bytes. Es el doble de grande que la de IPv4, lógicamente, pero han eliminado campos de cálculo variable como la longitud de cabecera. Ah, el router ya sabe dónde termina sin calcular nada. Exacto. Ahora ciclos de CPU enteros. Y la decisión más valiente fue eliminar el checksum, la suma de verificación. Fíjate que eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué quitaba tanto tiempo en IPv4? Por el tiempo de vida, el TTL. En IPv4, cada vez que un paquete pasaba por un router, se le restaba un número al TTL. Al cambiar eso, el router tenía que pausar, recalcular el checksum con una fórmula matemática, reescribirlo y recién entonces enviarlo. Madre mía, multiplica eso por millones de paquetes por segundo. Un cuello de botella tremendo. En IPv6 dijeron, oye, ¿las capas superiores como TCP ya hacen sus propios controles de errores? Claro, delegaron el trabajo. Eso es. Así que quitaron el checksum de la capa de red. Ahora el router solo resta el límite de saltos y reenvía a toda velocidad. Es un ahorro de tiempo monumental. Menos cálculos, más velocidad. Y ojo, han introducido campos nuevos. El Traffic Class para la calidad de servicio y la joya de la corona, el Flow Label. El Flow Label es increíble para cosas como el streaming en 4K. Marca todos los paquetes de una misma sesión para que los routers se comprometan a enviarlos exactamente por el mismo camino físico. Adiós a los paquetes desordenados y la latencia rara. Y mi rediseño favorito, sin duda, es el Next Header, las cabeceras de extensión. Yo lo veo como un tren de mercancías. En IPv4, el router era un inspector que abría y revisaba cada caja dentro del vagón. Qué buena analogía, sí. En IP6, la locomotora es la cabecera base de 40 bytes. Viaja rapidísimo y el router solo mira eso. Si necesitas funciones de seguridad o ruteo extra, simplemente le enganchas vagones modulares detrás de la locomotora usando el campo Next Header. Y los routers intermedios, por defecto, ignoran esos vagones extra. Solo el destinatario final desempaqueta todo. Le da al protocolo una modularidad que nos asegura que no vamos a necesitar un IPv7 si mañana inventamos una tecnología nueva. Se engancha otro vagón y listo. Vale, entiendo que el paquete viaja en primera clase. Pero hay algo fundamental que no me cuadra, y nos lleva a la última gran sección de nuestras fuentes, la configuración de direcciones. El famoso plug and play de IPv6. Claro, si ya no compartimos IPs, ¿quién me asigna la dirección a mi nevera o a mi móvil nuevo cuando lo enciendo? Porque gestionar manualmente trillones de IPs es imposible. A ver, existen servidores de HCPv6, claro. Pero la joya de IPv6 es la autoconfiguración sin estado, el famoso Slack. El Slack, que cuando lees cómo funciona, parece magia negra. O sea, conectas el dispositivo. El router le da la primera mitad, los 64 bits de red. Y para los 64 bits del host, del dispositivo, el equipo se fabrica su propio identificador único en el universo. Sin preguntarle a ningún servidor, ¿sí? Pero, ¿cómo consigue que sea matemáticamente único? Usando un método llamado EUI64. Consiste en aprovechar algo que ya es único de fábrica, la dirección MAC de la tarjeta de red física del propio dispositivo. Claro, la MAC ya nos garantiza que no hay dos iguales. Pero, a ver, la MAC tiene 48 bits. Y aquí necesitamos 64, faltan números. Ahí entra el ingenio matemático. El dispositivo coge su MAC de 48 bits. Y la parte exactamente por la mitad. Y en el hueco del centro inserta 16 bits predefinidos, concretamente los valores hexadecimales FFF. Ostras, 24 más 16 más 24, 64 bits clavados. Clavados. Y además hacen un último truco con el séptimo bit de la MAC original, lo invierten. Si era un 0, pasa a 1. Ah, sí, lo leí. Como para indicar explícitamente a la red que esa dirección ya no es una simple MAC local, sino que es un identificador IPv6 universal. Exacto. Resumiendo, el router te da el apellido de la red, tú pones tu nombre de pila basado en tu hardware, los juntas y tienes una IP pública, global y única. ¿Lista para navegar?
Es de una brillantez técnica brutal. Recuperamos el modelo end-to-end de extremo a extremo, ¿no? El fin del intermediario, literalmente. Con IPv6, el NAT y el router de tu casa ya no tienen que hacer de embudo ocultando a todos tus dispositivos. Lo cual nos deja una última reflexión bastante provocativa para quienes nos escuchan. Durante años, el NAT y las IPs privadas han actuado como un escudo de seguridad básico. Tu cámara de vigilancia estaba escondida. Nadie en Internet sabía que esa IP local existía. Era una falsa seguridad, pero funcionaba de barrera natural, sí. Y ahora nos enfrentamos a un cambio de paradigma. En un futuro inminente, cada electrodoméstico y cada sensor va a tener su propia IP globalmente expuesta y públicamente enrutable. ¿Cómo va a cambiar drásticamente la ciberseguridad cuando literalmente todo nuestro entorno esté mapeado en la red pública de forma directa? Es un desafío fascinante para los próximos años. Sin duda, un reto enorme para la privacidad y la seguridad. Bueno, lo dejamos aquí para que le den una vuelta. Hasta la próxima inmersión.